Hoy, como segunda parte del tema, vamos a ver temas ya específicos de mantenimiento, ¿no? Que era un poco el título del tema. Hemos visto en la primera parte, sobre todo así como algo nuevo, el variador de frecuencia, que decíamos que era un elemento pues, que hoy en día en el mantenimiento se utiliza mucho por las opciones que tiene de supervisión y demás. Y ahora vamos a ver propiamente lo que es el mantenimiento. La idea de esto, ¿qué es? Que, bueno, que si llegáis en un futuro a trabajar en una industria y tenéis que haceros cargo, tenéis que participar en un mantenimiento, que tengáis idea más o menos de lo que se va a pedir, de lo que hay que hacer, ¿no? En un mantenimiento. Las tareas básicas que hay, qué tipos de mantenimiento se hacen. Vamos a tener en cuenta que no todas las empresas hacen mantenimiento y las que hacen mantenimiento no todas las hacen al mismo nivel, ¿no? Digamos que podríamos decir que hay tantos mantenimientos como empresas hay que tengan mantenimiento. Incluso hay el no mantenimiento. Vale. ¿Qué se trata en sí el mantenimiento? Bueno, el mantenimiento, como la propia palabra indica, se trata de mantener una instalación. Es decir, tener los equipos, las instalaciones, en un estado de funcionamiento óptimo para poder producir, ¿no? Estamos en el supuesto de que tenemos una serie de maquinaria que está en un proceso productivo y lo que queremos tener, en principio, es el proceso productivo funcionando, ¿vale? Veis por ahí en eso que está ya escrito, que aparece mucho el símbolo de dólar por ahí, ¿no? El dinero. Bueno, el mantenimiento está muy relacionado con los temas económicos de la empresa, ¿vale? Es una cuestión técnica, pero que tiene una incidencia directa en el rendimiento de la producción de una empresa y en los gastos en los que podemos ir incurriendo en ese proceso de producción, aparte de los gastos propios de producción. Bueno, vamos a mantener entonces una empresa. ¿Qué tipos de mantenimiento hay básicamente? ¿Vale? Por hacer una clasificación. Podemos verlo desde 4 puntos de vista, los 4 principales, que son esos 4 que tenéis ahí: correctivo, predictivo, productivo total y preventivo. ¿Vale? En los dos extremos tenemos correctivo y preventivo, y luego en el medio tenemos predictivo y productivo total. Vamos a ver primero los de los extremos, el correctivo y el preventivo, que son dos aproximaciones completamente distintas. Correctivo: solucionar averías. Se me estropea una máquina, voy y la arreglo. Eso es un mantenimiento puramente correctivo. Corrijo las deficiencias, los fallos, los defectos que van apareciendo, ¿vale? Para mantener la producción, para seguir en cuanto lo arregle produciendo. Eso es lo más extendido en las empresas, ya sean pequeñas, sobre todo pequeñas, ¿vale? Es lo más extendido. Simplemente espero a que la máquina se estropee y cuando se estropea la arreglo. ¿Qué problema tiene el mantenimiento correctivo? Pues que me eleva mucho los gastos de producción. Ponéis ahí el símbolo del dinero con una flecha hacia arriba y pone producción. Los gastos de producción van a aumentar. ¿Por qué? Primero, porque la avería tengo que repararla, me va a llevar un tiempo y ese tiempo la máquina no produce y por lo tanto estoy perdiendo dinero. Estoy dejando de producir. Y segundo, porque bueno, la reparación de la avería muchas veces pues va a requerir a lo mejor de personal externo. Si no tengo siquiera o no hago mantenimiento y me limito a las averías, muchas veces no voy a tener ni personal de mantenimiento, con lo cual tendré que llamar a alguien de fuera para que venga a solucionar la avería y por lo tanto voy a incurrir en gastos. Esa sería parte del correctivo. Esta es la práctica en muchas empresas, se hace así, simplemente cuando hay una avería se corrige y está. Una empresa que sea mediana o grande no puede simplemente confiar su mantenimiento a que haya una avería y arreglarla. ¿Por qué? Bueno, pues porque las máquinas van a tener una vida útil mucho más corta. Si yo simplemente me limito a arreglarlas, la máquina va a durar menos seguro. Hay otra manera de plantear lo que es la contraria, la completamente contraria, que sería el preventivo. Preventivo se basa sobre todo en sustituir los elementos antes de que fallen. Si recordáis cuando vimos los relés y vimos los contactores, comentábamos que tenían un número de maniobras, una serie de millones de maniobras que podían llegar a realizar antes de romperse. Que el fabricante me da esa cantidad. Me dice, no sé, que un relé a lo mejor soporta
1 millón de ciclos de maniobras. A partir de ahí, sus contactos es muy probable que dejen de funcionar, o se queden pegados, o se rompan, por un tema puramente mecánico, porque el movimiento repetido mecánicamente acaba desgastando ese componente. Yo si calculo, o si puedo calcular cuántas veces se acciona ese relé en un día, yo puedo llegar a calcular con una regla de 3 o con un factor de conversión muy sencillo cuánto tiempo me va a durar ese relé. A partir de qué momento ese relé va a empezar a fallar o es probable que falle. Si yo antes de llegar a ese punto lo tengo anotado y lo tengo en una aplicación de mantenimiento, lo sustituyo, voy a evitarme esa situación que decíamos del correctivo de que la máquina se quede parada, porque bueno, lo voy a sustituir lógicamente cuando a mí me venga bien, ¿no? Cuando la máquina esté parada por la noche o en una parada de las que hacemos a lo mejor cada X años para darle un vistazo a toda la instalación o hacer un mantenimiento general de toda la instalación, lo sustituyo y la máquina no estuvo parada ni un solo minuto, por lo tanto ha estado produciendo todo el rato. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de utilizar esa política de mantenimiento preventivo, de sustituir componentes antes de que fallen? Pues que va a ser más caro, lógicamente. Ese componente que el fabricante me dice que dura 1 millón de ciclos de maniobras, es muy probable que me dure 1,5 millones o incluso a veces 2 millones de ciclos de maniobra, porque el fabricante siempre opta por darme una cifra conservadora, para que nunca en ningún caso me rompa antes del 1 millón de ciclos de maniobras. Filosofía del fabricante es, yo te garantizo 1 millón de ciclos de maniobra, pero va a poder dar más. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Eso quiere decir que voy a estar gastando más dinero de la cuenta en sustituir componentes que todavía funcionan. Realmente cuando yo quito el relé y lo sustituyo está funcionando. Lo mismo con un contactor. El mantenimiento preventivo va a originar unos costes de mantenimiento que periódicamente voy a tener que hacerme cargo de ellos, que el mantenimiento correctivo simplemente no tiene. ¿Vale? Tiene unos costes distintos. Mantenimiento preventivo puro, si lo llevamos al extremo, es bastante caro. Eso sí, me garantiza, casi, bueno, no me lo garantiza, pero me va a asegurar con bastante fiabilidad que las máquinas no se van a parar en el ciclo de funcionamiento normal. Es decir, que la producción va a estar continua. Si estoy en un proceso de producción que sea muy crítico y necesite que las máquinas no se paren, el mantenimiento preventivo es lo más adecuado. Vamos a hacer un plan de mantenimiento, vamos a decir cuándo tengo que sustituir cada componente, lo voy a planificar y cuando toque, pues el personal de mantenimiento cada día tendrá unas órdenes de trabajo y en esas órdenes de trabajo, pues a lo mejor hay un día que te toca sustituir no sé cuántos relés de golpe, o cambiar unos fusibles, o sustituir un contactor, ese tipo de cosas. ¿Vale? Eso sería mantenimiento preventivo. Apretar conexiones, por ejemplo, que también es una cosa muy habitual de mantenimiento preventivo. Limpiezas de cuadros, ¿vale? Todo eso también es preventivo. No se trata de sustituir ningún componente, pero, bueno, si en el cuadro se me acumula suciedad, voy a limpiarlo antes de que tener un defecto de aislamiento, ¿no? Algún tipo de problema. Todo eso se planifica, se distribuye en el tiempo y el personal de mantenimiento todos los días, o casi todos los días, tiene unas tareas que hacer, digamos, fijas, relacionadas con ese mantenimiento preventivo. Y luego, lógicamente, si surge así todo una avería, pues pasan a mantenimiento correctivo, ¿no? La avería es prioritaria, se ponen a solucionar la avería, pero el resto del tiempo están haciendo tareas de tipo preventivo. Muchas empresas tienen ese mantenimiento, no a lo mejor 100% preventivo, pero sí un alto porcentaje de su mantenimiento se basa en ese tipo de mantenimiento. La realidad del mantenimiento es que vamos a tener diferentes formas de mantenimiento conviviendo en la misma empresa, ¿no? Según el tipo de planta, tipo de empresa y demás. Luego tengo otros dos que están en medio, que son un poco diferentes. Uno sería el predictivo. Ahí lo que me trato es de adelantarme al defecto, pero utilizando algún tipo de sensor, algún tipo de medida que me pueda informar cuando un fallo vaya a ser inminente. Es distinto, se parece, pero no es exactamente el preventivo, porque en el preventivo, digamos que yo voy a decidir ya de antemano cuándo voy a sustituir un componente. Lo tengo planificado. En el predictivo no, en el predictivo yo tengo una serie de sensores en la máquina y cuando el sensor me dice o me da una información de que esa máquina puede que esté próxima a fallar, es cuando intervengo desde el punto de vista de mantenimiento y soluciono la avería. Vale, pero espero a que el sistema de mantenimiento me diga que esa máquina va a fallar. ¿Qué tipo de sensores se utilizan o cómo puedo detectar yo que una máquina va a fallar? Pues hay métodos muy diversos.
Se puede hacer a través de captadores de sonido. Hay máquinas que cuando están próximas a romper mecánicamente experimentan ciertos tipos de ruidos, de vibraciones, que pueden darme una información de que esa máquina puede estar próxima a romper. Puede ser por calentamientos, con detectores de temperatura que me detecten cuando la máquina está a punto de... Bueno, está calentándose excesivamente y puede llegar a quemarse. Puede ser por detectores de sonido también. Muchas veces, habíamos hablado de vibración, también de sonido, por ejemplo, por escapes de aire comprimido, cuando tengo un poro en una canalización de ese tipo, ¿vale? Detecciones de humedad, si tengo algún tipo de fuga. Bueno, hay un montón de sensores que me pueden servir para realizar ese mantenimiento predictivo. ¿Cuál es el problema, ¿no?, de este tipo de mantenimiento? Que tengo que tener un sistema que sea capaz de analizar esos datos y estar continuamente realizando ese análisis. Por eso os puse ahí Big Data, ¿no? Voy a tener una entrada de datos bastante grande, voy a tener que tener un sistema informático que continuamente me esté analizando esa información y sea capaz de darme una alarma cuando detecte que hay algún tipo de problema. Normalmente esos sistemas son complejos de programar, porque además hay que hacerlo a medida de las máquinas que tengo. No hay dos instalaciones que sean iguales. Es un sistema que se tiene que construir a medida de la instalación. Por lo tanto, voy a tener unos costes ya de salida de obra bastante importantes y luego voy a tener también los costes de un personal fijo que esté pendiente de ese sistema, ¿no? Personal de mantenimiento, pues habrá que darle una formación, tendrá que estar un poco en ese tema. Vale. Muchas veces este mantenimiento predictivo está externalizado. Hay empresas especializadas que se dedican a implantarte un mantenimiento predictivo, te llenan de sensores las máquinas y te preparan el sistema, ¿no?, y te lo mantienen, digamos. Y luego tendríamos otro que es muy parecido, que normalmente está relacionado con el predictivo, que es el productivo total, o TPM. Ahí la filosofía de ese sistema se basa en que todo el personal de la empresa va a hacer algún tipo de mantenimiento. Es decir, el operario de máquina va a tener una serie de tareas de mantenimiento asignadas en su día normal de trabajo. Por ejemplo, tú estás haciéndote cargo de una línea de producción y básicamente, pues a lo mejor lo que haces es alimentar una máquina con una serie de materiales, supervisar el proceso de que no haya ningún atasco. Eso de alguna manera es una labor ya de mantenimiento, porque si hay un fallo estás interviniendo, ¿no? Es una avería, pero bueno, ver que no hay atascos, que todo vaya bien. Bueno, supervisar el proceso, ¿no?, que es hoy en día muchas veces cuando hay una automatización lo que hace el operario de máquina. Pero bueno, a lo mejor también dentro de esas tareas te pone que tengas que mirar el nivel de ciertos líquidos de la máquina, a lo mejor niveles de engrase, o tengas que mirar una serie de lecturas en un analizador, en el cuadro, con valores de corriente, valores de tensión, y tengas que anotarlos, ¿vale? O a lo mejor un contador de piezas que vas produciendo, o que mires, a lo mejor hagas una inspección visual de ciertos elementos mecánicos de la máquina para ver si hay desgastes, o una inspección visual de niveles de engrase. Todo ese tipo de cosas las puede hacer el operario de máquina, no necesita que vaya el personal de mantenimiento, porque el operario de máquina está a pie de máquina y conoce la máquina perfectamente. Va a poder hacerlo mucho más fácil que el personal de mantenimiento. Bueno, cuando conseguimos involucrar a todo el personal de la empresa, estamos en el productivo total. En un productivo total, además, tiene que haber un sistema relacionado con el mantenimiento predictivo, pero también relacionado con todo lo que son los automatismos de la empresa, que me permita supervisar de manera centralizada. Es decir, que me permita saber cuántas unidades estoy produciendo, cuántas he producido, que me permita acceder a valores internos incluso de los autómatas, de los variadores de frecuencia. Bueno, que me permita tener una imagen en cualquier momento de cómo está produciendo cualquier parte de la instalación, de qué averías han producido. Es decir, tener un control desde arriba de toda la empresa. Eso también está relacionado con esos sistemas productivos totales, pero sobre todo el involucrar a todo el personal de la empresa en el mantenimiento. ¿Hay muchas empresas que tengan un mantenimiento productivo total? No, no hay muchas, pero hay algunas que sí lo tienen. Sobre todo industrias muy, muy grandes, donde si vamos sumando esos dineros de averías que decíamos, o esos dineros de un mantenimiento preventivo y demás, pues nos sale más a cuenta involucrar a todo el personal, poner unos materiales
unos sistemas de detección con un mantenimiento predictivo adecuado y poder realizar una supervisión centralizada para localizar los puntos débiles de la instalación y poder solucionarlos. Industria del automóvil, por ejemplo, no sé, grandes empresas, ¿no? En las empresas, por ejemplo, de electrónica, pues normalmente suele estar implantado ese tipo de procesos. Esto viene mucho sobre todo de la industria de Japón, ¿vale? Japón es uno de los países que en todo este tema del mantenimiento siempre ha ido un poco en cabeza de Japón, Estados Unidos, bueno, sobre todo Japón, por la filosofía de ellos, por la manera de funcionar. Son gente que es bastante estricta con los procesos de trabajo y entonces son los que han desarrollado más o han visto esa capacidad de ahorros económicos desarrollando el mantenimiento bien. Bueno, supongamos que estáis ya trabajando y estáis inmersos en un mantenimiento, que puede ser cualquiera de esos o una mezcla de ellos, ¿vale? En mayor o menor medida. Esto no es una regla fija, sino que es un poco son 4 filosofías de hacer el mantenimiento y luego cada empresa lo adapta. ¿Cómo desarrollamos eso en el día a día? Pues lo desarrollamos en esto que aparece aquí, en lo que llama las gamas, que está relacionado con la periodicidad, es decir, cada cuánto vamos a hacer el mantenimiento, ¿vale? Vale, tenéis ahí diarias, semanales, mensuales, anuales, paradas overhaul y revisiones por normativa. Suelen ser las más relevantes. Diarias son las cosas que vamos a hacer, como la propia palabra indica, todos los días y sobre todo son cosas muy sencillas. Estas son las que se realizan muchas veces a nivel de operario. Inspecciones visuales, medidas que puedo hacer a lo mejor visualmente en un cuadro, que no me requieren utilizar ninguna herramienta. Todo eso entraría dentro de las gamas diarias, cosas muy sencillas de realizar. Esas no siempre se registran, es decir, no siempre voy a tener un sitio donde el operario tenga que escribir algo, registrar, simplemente es para detectar posibles anomalías. Es como hacer una revisión diaria de la maquinaria. Luego tengo las semanales, que ahí sí que ya interviene herramienta, ya hago labores un poco más sofisticadas, que pueden ser engrases, medidas donde voy a utilizar una herramienta, ¿vale? Por ejemplo, pues tengo un sensor y voy a calibrarlo y utilizo una herramienta de calibración para ver si el sensor está funcionando bien o un aparato que me dé una medida. Ajustes que tenga que hacer en la máquina, ajustes de tipo mecánico, apretar conexiones eléctricas a veces también, ¿vale? Las gamas semanales ya van a implicar poner y desarmar, que tengo que desarmar algo en la máquina, no hay que hacer una intervención que normalmente la va a hacer ya el personal de mantenimiento. Una gama semanal, pues normalmente no se va a meter el operario de máquina a hacer nada. Hay veces que en este tipo de cosas también en un mantenimiento productivo total involucran también al empleado, ¿eh? Había empresas ya hace años, os hablo pues ahora 20 años, que contrataban para puestos de operario a gente que tuviese un ciclo de FP y lo hacían por el hecho de poder que pudiesen realizar pequeñas reparaciones sobre la marcha de la maquinaria. Por ejemplo, tú estás ahí en un sitio que tiene, no sé, un parque de carbones y estás con una herramienta manual y la herramienta manual se te estropea, pues lo que esperan que hagas antes de quedarte sentado allí echando un pitu y llamando al mantenimiento por teléfono, que intervengas en la herramienta y seas capaz a lo mejor pues incluso de arreglarla, ¿no? O de hacerle una pequeña intervención. Al menos diagnosticarla para que cuando llames al mantenimiento les digas, oye, que se me ha estropeado, tengo aquí una radial y tiene la pinta de que las escobillas están mal. Venir con otra o normalmente lo que van a hacer va a ser venirte con otra y se llevan esa para repararla. Por eso os digo que a veces en cosas que hay que desarmar y hay que intervenir, a veces el operario en algunas empresas también interviene. Luego tendría las gamas mensuales. Las gamas mensuales normalmente voy a tener que hacer un grado de intervención mayor en la maquinaria. Voy a aprovechar un momento ya a lo mejor donde la máquina esté parada para poder operar. Normalmente pues tengo que desarmar bastante para acceder a algunos sitios, ¿no?, donde tenga que hacer ese tipo de labores. Por eso se hacen con una periodicidad menor. Dentro de las gamas anuales, que serían siguientes cosas que se hacen una vez al año, pues sobre todo tengo limpieza, esas sustituciones relacionadas con un mantenimiento preventivo, sustituciones masivas de componentes, todo eso se suele hacer o se suele dejar para hacer una vez al año. Medidas de aislamiento de máquinas,
cosas por el estilo, que bueno, con hacerlas una vez al año es de sobra. Luego tendría las paradas que se van a hacer, paradas generales de la empresa, que se harán con una periodicidad mayor. Por poner un ejemplo, las centrales térmicas, por ejemplo, pues paran cada 3, cada 4 años, hacen una parada y están a lo mejor un mes, 2 meses. A veces no siempre en esas paradas, pero llegan a desarmar el alternador. Viene la empresa, normalmente viene el fabricante y bueno, hacen tareas de mantenimiento en el alternador, lo supervisa, ven el estado de los devanados, sustituyen alguna pieza si es necesario. ¿Vale? Son las que se llaman el overhaul. Estas normalmente involucran a mucho personal, no solo al de mantenimiento, sino personal externo. Cuando se hace una parada de estas, se suelen contratar a empresas de mantenimiento especializadas que en ciertas partes, si vienen varias empresas, cada una de las cuales va a mantener una parte de la instalación. Aquí, por ejemplo, no sé, en Asturias, la papelera de Navia cada X tiempo para y contrata pues a un montón de empresas, a unas cuantas empresas para diferentes áreas. Una empresa de montaje electromecánico, otra especializada en parte eléctrica puramente de parques, porque es una empresa que tiene un sistema de producción propiamente de papel, que es lo que hace esa empresa, pero asociado a esa producción de papel tiene una generación de electricidad por biomasa, con los desechos, aprovecha también el calor que se produce en el proceso de fabricar el papel para producir electricidad, y entonces tiene una subestación y tiene, bueno, es como una central eléctrica y una fábrica todo en uno, ¿no? Son industrias también que en el tema de las emisiones al medio ambiente pues tienen que cumplir una serie normativa, entonces pues hay que ajustar todos esos medidores y demás, ¿vale? Y bueno, cuando hay esas paradas grandes, pues vas a necesitar de un montón de empresas pues para poder realizarlo. Y luego tendríamos por último las revisiones por normativa, que están incluidas en el mantenimiento, porque bueno, el personal de mantenimiento muchas veces no las va a hacer, pero va a estar presente. Por ejemplo, los centros de transformación tienen una serie de inspecciones por empresa. Las torres de refrigeración, por normativa, tienen una serie de inspecciones que hay que pasar. Vendrá una OCA o una empresa de certificación, te harán la inspección con la presencia del personal de mantenimiento y bueno, te firmarán que eso está ok, ¿no? Máquinas de elevación también tienen una serie de inspecciones. Luego todas las inspecciones que os decía de medio ambiente, las hay que viene la Comunidad Europea, las que hay que son a nivel de la autonomía, del Principado. Bueno, de esas, en las industrias que tienen emisiones, les hacen un montón durante el año. O sea, son bastante repetitivas. Te vienen 3 o 4 personas con unos medidores, te suben ahí a la torre donde estás emitiendo, toman medidas, cotejan con las medidas que tú tienes de tus sensores y bueno, tienen que estar dentro de unos parámetros, como te salgas, catapum, penalización. Penalización económica y bueno, y arreglar la instalación o bueno, a reparar o hacer inversiones para no emitir. Todo eso o todas esas gamas con esa periodicidad sería lo que son las tareas propiamente del mantenimiento. Dentro de lo que es el mantenimiento vais a ver que tenéis mantenimiento eléctrico, mantenimiento mecánico, mantenimiento electrónico, son las 3 áreas donde lo dividen en muchas industrias, y hay otras donde el mantenimiento es un departamento único, donde el que está en mantenimiento pues tiene que saber un poco de mecánica, un poco de electricidad, un poco de PLCs o de electrónica, pues para poder hacerse cargo del mantenimiento. Y ya depende de la empresa. Normalmente, empresa pequeña, cuando hay poco personal de mantenimiento, tienes que ser más polivalente, tienes que saber más cosas. Cuando la empresa es más grande, pues el mantenimiento se divide, ¿no? A veces se divide solo en eléctrico y mecánico, englobando todo lo que es la parte de PLCs en la parte eléctrica, y no sé, en empresas como Arcelor y estas que son ya empresas muy grandes, pues sí que tienen ya departamentos para cada área separados, ¿no? O sea, el que hace el mantenimiento de PLCs no tiene nada que ver con el que hace el mantenimiento eléctrico. Luego se forman turnos de trabajo donde se suele coger personal de todas las áreas. En empresas más pequeñas, pues al final tienes que saber de todo porque si estás trabajando a turnos, que es bastante habitual en mantenimiento, y tú eres eléctrico y te toca solo por la noche, pues hay una avería de tipo mecánico y tienes que saber intervenir, mínimamente. Se te rompe una correa de una máquina o tienes, no sé, se te sale una pieza o lo que sea, pues tienes que saber armar, desarmar y tienes que saber algo de ajuste y alguna noción, ¿no? Que eso muchas veces
no es que alguien dirá, bueno, y tengo que hacerme un ciclo de electricidad y uno de mecánica. No, muchas veces entras en la empresa, en la parte de mantenimiento, y haces ese aprendizaje de la parte que no es tu especialidad estando allí. Igualmente que un mecánico, pues aprenderá las 4 cosas más habituales que hay que saber de electricidad para hacer el mantenimiento. Luego, al final, en la práctica, cuando estás trabajando en una empresa, las cosas que fallan, que te dan problemas, suelen ser repetitivas, con lo cual llega un momento que ya las averías te las vas a saber de memoria. ¿Vale? Aquí me faltó un tipo de mantenimiento, ¿vale? Que podríamos haber metido allí, que es cuando replanteamos la instalación. Digamos que es una consecuencia del mantenimiento. Cuando yo registro todas las averías, normalmente las empresas hoy en día tienen algún tipo de sistema, que al final son bases de datos, donde yo voy a registrar las tareas de mantenimiento que hago, las averías que se producen, y una de las cosas que se hace en el mantenimiento es analizar esas averías, esos fallos. En muchas instalaciones, al final lo que falla siempre es lo mismo. Tú vas a saber, si tienes un sensor que te falla, te va a fallar de manera repetida. Entonces, muchas veces lo que se hace es replantear con esos datos de mantenimiento, los llevas a ingeniería y dices, bueno, ¿cómo podemos replantear esta máquina? ¿Cómo podemos rediseñarla? ¿O cómo podemos arreglarla? Reformarla para que nos deje de dar este fallo. ¿Vale? Es un mantenimiento ya más relacionado con la ingeniería. Entonces, lo que se hace es un replanteo de la instalación. Y cuando hay una de esas paradas, que decíamos de overhaul, lo que se hace es, pues a lo mejor sustituir parte de un proceso, actualizarlo para dejar de tener una determinada avería. Hay veces que las máquinas por construcción dan averías, ¿vale? La fabricación o el fabricante no son perfectos y a veces las máquinas vienen con algún tipo de defecto. A veces las averías se producen cuando junto varias máquinas en un mismo proceso, pues se produce algún tipo punto débil en esa cadena y me da un tipo de fallo. ¿Vale? Eso hay que detectarlo y también se suele corregir o intentar corregir. Bueno, eso es un poco la idea así general, teórica de lo que es un mantenimiento. ¿Vale? Esto sí que es puramente teoría. Aquí, pero bueno, cuando lleguéis a una empresa, tengáis que hacer un mantenimiento que os suene al menos lo que es un mantenimiento correctivo, un mantenimiento preventivo, predictivo, productivo total, ¿vale? Porque al final vais a estar metidos en ese tipo de procesos, al menos en industria, casi seguro. Incluso si vais a ser operarios de máquina o vais a estar en una línea de montaje eléctrico, pues vais a tener que hacer algunas labores de mantenimiento. ¿Vale? Me refiero a línea de montaje eléctrico, por ejemplo, como hacen en Thyssen, que tiene una serie de personal eléctrico que lo que hace es tirar cable por las pasarelas del avión y conectar sensores. Y eres personal de producción porque tú estás produciendo, no eres de mantenimiento, pero vas a tener que realizar seguro alguna tarea de mantenimiento. Bien en la herramienta que utilizas, en la maquinaria. Venga, dudas hasta aquí. En ingeniería, sí. Eso es, bueno, cuando hay, ya os digo, cuando hay algún fallo, alguna parte de la máquina del proceso que me falla de manera repetida, cuando yo lo detecto analizando los datos, pues normalmente te planteas, ¿no? Bueno, también depende del coste que suponga. Esto es como todo. Si, bueno, es cambiar un final de carrera cada 2 veces al mes, hago cuentas al año de cuántos finales de carrera me he gastado y a lo mejor, pues tampoco es tanto. Sabiendo lo que falla, pues a lo mejor lo tengo que sustituir antes. Otro tipo de fallos que son más costosos, pues a lo mejor ahí es donde me interesa replantearme la instalación y oye, pues a lo mejor tengo que modificarla porque no funciona bien. Al final, para entender lo que es el mantenimiento bien, realmente hay que estar metido en una de esas líneas de mantenimiento y trabajar en ello. Es un proceso que depende mucho hoy en día de un análisis en un ordenador, que te analice los datos y te haga las cuentas, porque al final es dinero. Al final tienes que analizar, la gente de oficina técnica en una de estas empresas o el responsable de mantenimiento, gran parte de su trabajo es analizar todo ese trabajo que se está haciendo y traducirlo a dinero. Bueno, pues para poder,
cuando planteas tu presupuesto de mantenimiento a la dirección de la empresa, pues poder justificarte, ¿no? También. Bueno, vamos a ver entonces, nos vamos a centrar ahora en el primero, en el correctivo. Vamos a entrar con el tema de las averías. ¿Vale? Que esto ya hemos estado viendo parte de ello, pero vamos a acabar de verlo. Esto sí que lo tenemos en el libro, en la parte de atrás. Aquí ya pasaríamos a la página 382, justo al final del libro. Hay unos apéndices, bueno, uno de ellos es el de localización de averías. Bueno, cuando queremos localizar una avería, y aquí ya nos centramos en averías de tipo eléctrico, la herramienta principal que tenemos, o una de las herramientas principales que tenemos, es el polímetro, ¿vale? Tenemos la primera herramienta que somos nosotros mismos, ¿no? Una inspección visual, o a veces un sonido, a una determinada máquina nos puede dar una pista de que algo está fallando, ¿no? Lo típico, cuando conectamos aquí el motor y está a dos fases, pues enseguida nos damos cuenta que algo suena diferente, algo suena mal en ese motor, que me está dando la pista que algo está incorrecto, ¿vale? Pues en las máquinas, en los procesos productivos, ocurre lo mismo. El operario muchas veces, como está acostumbrado a esa máquina, está todo el día trabajando con ella, sabe cómo suena la máquina y cuando hay algún tipo de sonido extraño, pues él es el primero que va a ser capaz de detectarlo, ¿vale? Bueno, pasando de esa parte inicial que es la propia intervención del operario o del personal de mantenimiento, la manera que tenemos en una instalación de poder buscar una avería es con el polímetro. La electricidad habíamos visto al principio del curso que no se ve, puedo ver sus efectos. Si se produce un cortocircuito veo la chispa, pero la chispa es un efecto de la electricidad, no es la electricidad. Chispa se produce porque la electricidad, al pasar por el aire, descompone los gases que hay en el aire, crea como una especie de plasma que produce ese brillo y esa luz y es lo que yo veo. Pero realmente la chispa no es electricidad, es un efecto de la electricidad. ¿Vale? La electricidad no se puede ver. Por ello necesito de algo, y ese algo es el polímetro. ¿Cómo puedo buscar las averías? Hay dos maneras o dos estrategias fundamentales. Una es con medidas de tensión y otra es con medidas de continuidad. De alguna manera hemos estado trabajando aquí en el taller con ello, ¿vale? Hasta, bueno, cuando teníamos una avería y os decía cómo buscarla, pues os digo siempre lo mismo, ¿no? O desconecta las protecciones, desconecta todo el circuito, pones el polímetro en continuidad y empieza a ver en la parte del circuito que te falla la continuidad entre los diferentes elementos para asegurarnos de que todos los potenciales están perfectamente bien cableados. Eso era lo primero. Una vez que comprobamos que están bien cableados, lo siguiente, si nos sigue fallando, si no hemos encontrado ningún fallo, es comprobar ya los componentes, los contactos de los contactores, de los relés, las bobinas, etcétera, etcétera. La otra manera de hacer lo mismo es con la medida de tensión, que es la que os propone aquí el libro, en esa primera avería, ¿no? El libro pone unos pocos ejemplos donde os dice cómo buscar la avería. La medida de tensión me permite exactamente lo mismo, me permite ver dónde tengo el circuito abierto, ¿vale? Para tener electricidad yo necesito tener un generador, un circuito cerrado y un receptor, ¿no? En las tres condiciones que dábamos desde un principio. Cuando una instalación me falla, normalmente eso porque no tengo el generador, porque me he quedado sin tensión en la entrada, que es lo primero que tengo que comprobar, o porque tengo el circuito abierto, el circuito no se cierra y entonces no puede circular electricidad. En última instancia puede ser que lo que me falle es el receptor, que es la tercera condición del funcionamiento del circuito. Los receptores a veces también se estropean. Pero bueno, por ejemplo, cuando estamos montando en el taller, la probabilidad de que haya una avería está de la parte de la instalación porque la estamos montando, ¿vale? Mientras que en una instalación real, muchas veces el fallo puede estar o bien en un sensor
o bien en un actuador o en un receptor. ¿Vale? Normalmente en una instalación en funcionamiento es raro que me falle el cableado, aunque puede fallar, ¿eh? Puede quedarme un cable cortado en una conexión móvil sobre todo, se pueden llegar a cortar, o porque alguien con una herramienta pues accede a una zona para hacer otro tipo de trabajo y me estropea una línea, ¿no?, de un cable. O un roedor que me muerde el cable y me lo interrumpe. Bueno, puede haber varias causas, pero no es lo más habitual. En esta primera parte del libro nos dice cómo buscar con tensión o con la medición de tensión una avería. ¿En qué me voy a basar para buscarla? Bueno, me voy a basar en lo siguiente. Esta medida se hace con el circuito en tensión, ¿vale? Me baso en esto que habréis visto en electrotecnia, que se llaman las leyes de Kirchhoff, que sí, sirven para algo, no solo para tener que resolver un examen de electrotecnia. Las leyes de Kirchhoff son dos, hay la ley de tensiones y la ley de intensidad. No recuerdo ahora cuál es la primera y cuál es la segunda, porque creo que lo ponen como primera ley de Kirchhoff, segunda ley de Kirchhoff. Bueno, la de tensiones y la de intensidad. Para esta comprobación que vamos a hacer, vamos a utilizar la ley de tensiones de Kirchhoff. Nos vamos a basar en la ley de tensiones de Kirchhoff. La ley de tensiones de Kirchhoff me dice que en una malla de un circuito, entendiendo por malla cualquier recorrido cerrado de tensiones que yo pueda hacer en ese circuito, la suma total de las tensiones tiene que ser cero, ¿vale? Por un tema de conservación del potencial. La suma total tiene que ser cero. Es decir, tenéis ahí dibujado un circuito con un interruptor y una lámpara. Si yo tengo el circuito abierto, entre los dos bornes de alimentación tengo 230 voltios, tengo mi generador. Como el circuito está abierto, no tengo corriente. Si yo mido la tensión total de la entrada, la tensión por un lado, y luego mido las tensiones en lo que es el circuito, la tensión de la entrada tiene que ser igual a la tensión total que yo tengo en el circuito, ¿vale? En la entrada tengo 230. Si mido en el interruptor, que lo tengo aquí, y mido en la lámpara, ¿qué es lo que me va a dar? Bueno, decíamos que en un circuito donde me aparece tensión es donde tengo el circuito abierto. Aquí lo que voy a medir va a ser 230 voltios en bornes del interruptor y 0 voltios en bornes del receptor. ¿Por qué el receptor tiene 0 voltios? Porque está apagado, porque no tiene corriente, ¿vale? Si aplicamos la ley de Ohm, tensión igual a intensidad por resistencia. Si la intensidad es 0, 0 por la resistencia que tenga es 0. La tensión tiene que ser 0, ¿no? Digo esto para que veáis que es coherente también con la ley de Ohm, lo que estamos haciendo. 0 voltios en el receptor, por tanto, esos 230 voltios donde tienen que aparecer es en el pulsador. Si yo tengo un circuito donde en el instante inicial lo único que tengo abierto es la altura donde tengo el receptor, el pulsador, perdón, y la realimentación, en ese circuito, con las protecciones armadas, es decir, el circuito en tensión, tengo que medir 230 voltios en bornes del pulsador de marcha. Si mido cualquier otra tensión que sea más pequeña, eso es porque tengo el circuito abierto, aguas arriba o aguas abajo de ese valor. ¿Vale? Eso es lo que me está diciendo la medida de tensión. Si mido en bornes del elemento que me interrumpe el circuito, ahí tengo que tener los 230 voltios. Que hay dibujados unos símbolos más y menos. Bueno, eso me indicaría que en el instante inicial, aquí estamos con corriente alterna, no tendría mucho sentido porque está cambiando esa polaridad, pero si fuese corriente continua, tendría todos los electrones o todo el potencial ese negativo de electrones en uno de los bornes del pulsador en condiciones de que en cuanto yo cierre empiezan a pasar, empiezan a circular a través del contacto del pulsador. Mientras que del otro lado tendría la falta de electrones, ¿no?, que son las cargas positivas. Se acumulan en ese extremo donde yo lo tengo abierto. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que utilizamos para medir en el circuito. Bueno, antes de eso, está aquí medio dibujado porque medio se borró. A ver si lo podemos... Aquí tendríamos el caso del circuito cuando está cerrado, ¿vale? ¿Qué pasa lo contrario? Sigo aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff, tengo 230 a la entrada y cuando el pulsador está pulsado y circula corriente, voy a tener 230 voltios en el receptor
y 0 voltios en los bornes del interruptor en este caso. ¿Por qué 0 voltios? Bueno, si aplico la ley de Ohm, la resistencia que tengo es prácticamente 0 en la chapa del interruptor, por lo tanto la tensión me tiene que dar 0, ¿no? 0 resistencia por la intensidad que esté pasando me va a dar 0 voltios, ¿no?, de tensión al multiplicar. Cuando digo 0, digo algo muy próximo a 0, porque realmente sí que algo de resistencia tiene la chapa, pero es muy pequeña. Por lo tanto, la tensión que tengo ahí es prácticamente 0. Y 230 voltios en el receptor porque está consumiendo energía eléctrica. Y cuando un receptor consume energía eléctrica, uno de los efectos o de las manifestaciones de ese consumo es que en bornes tiene la tensión, la diferencia de potencial. ¿Vale? Se sigue cumpliendo la ley de Kirchhoff. 230 en la entrada, 0 más 230, 230, ¿no? Es decir, 230 menos 230 me haría que la suma total fuese 0 de todas las tensiones. Bueno, ¿cómo aplicamos eso a nuestro circuito? Y aquí es donde viene el ejemplo del libro. El fallo que me dice ahí, ¿no? Lo que os propone el libro es un fallo y cómo podemos buscarlo. El contactor se activa, pero el motor no arranca o arranca con dificultad. ¿Vale? Tengo esto, lo que parece un arranque de un motor, ¿no? Me dibuja el circuito de fuerza realmente. Con lo cual vamos a entender o vamos a descartar ya directamente el fallo en el circuito de mando. Ya me dice al principio lo que se puede descartar, que el fallo está en el circuito de mando, ya que se activa la bobina del contactor. Que no hay tensión en la alimentación del circuito, ¿por qué? Porque se activa. ¿Vale? Por eso os digo siempre que probéis, cuando vayáis a probar, ahora que estamos ya con motores, probar primero el circuito de mando, con la protección de fuerza bajada, con el trifásico bajado, y probamos el mando. Y si el mando funciona, esa parte ya sé que la tengo bien. Si luego cuando pruebe la fuerza no funciona correctamente, donde tengo que buscar el problema es en la parte de fuerza, porque la parte del mando está funcionando perfectamente. Vale. La sabiduría se basa mucho también en ir descartando las cosas que están bien y obviarlas ya. Si eso está bien, ni tocarlo, ¿no? Y me centro donde está el problema. Es decir, hay que hacer algún proceso de localizar dónde tengo el problema, de darme cuenta de qué es lo que puede estar fallando. Bueno, en este caso, con esa primera consideración descarto que el problema esté en el mando. El problema está, por tanto, en la fuerza. ¿Por dónde buscar? Me sigue diciendo. Ya en el circuito de mando, ya que el circuito de mando funciona, se debe localizar la avería en el circuito de fuerza. ¿Cómo proceder? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Con el contactor activado y utilizando un polímetro con el selector en la posición de medida de tensión, contactor activado y midiendo tensión, se comprueba si existe tensión entre las fases de salida de los diferentes dispositivos que intervienen en el circuito de fuerza. En aquel que no se obtenga tensión, y si en el anterior, es muy posible que sea el elemento que tiene el problema. Es decir, voy localizando dónde tengo el circuito abierto. Dejo una borna en un sitio fijo y voy avanzando en el esquema. Donde me mida tensión es que el circuito está abierto. Imaginaos que donde me llega a medir pues es un contacto del contactor. El contactor, la parte de mando está cerrada, se supone que los 3 contactos tendrían que estar cerrados, pero yo mido tensión. Bueno, eso me está diciendo que ese contacto se ha quedado pegado en posición de cerrado, de abierto, perdón, y no es capaz de cerrarse. ¿Por qué puede ser? Bueno, por una soldadura, por repetidos calentones del contactor, porque el muelle que hace que los contactos se muevan se haya estropeado, porque simplemente se haya roto el contacto en el interior. Vale. ¿Qué puede fallar en ese caso? Uno más contactos de la paramenta que intervienen en el circuito de fuerza, alguno de los cables del circuito de fuerza que se haya soltado. ¿Vale? A veces hay cables que llegan a perder conexión pues porque no he estado apretando en la instalación las conexiones con la periodicidad adecuada y los tornillos aflojan y llega un momento que se suelta. ¿Vale? O si es a lo mejor la manguera que va al motor, ya os digo, porque a veces en un taller tengo cables instalados por el suelo con algún tipo de protección mecánica y a lo mejor trasladaron, movieron una máquina y la protección mecánica no estaba bien y se cargó el cable. O como pasa a veces en la calle, ¿no? Que pasa uno con una excavadora y empiezan a cavar. La línea no estaba bien señalizada porque normalmente en las líneas que van por la calle le ponen una protección mecánica y le ponen una cinta de color amarillo y negro
con la señal de riesgo eléctrico para indicar que, ojo, que ahí está. A veces es una malla de color amarillo, que cuando está uno con una excavadora y ve que hay una malla y dice, ostras, aquí hay una línea eléctrica. Entonces tiene que mirar el plano y decir, a ver, que la información que me dieron no está bien. Una empresa a veces por mover una máquina o cosas así se puede interrumpir un cable. O un roedor o una conexión móvil, ese tipo de cosas. Vale. Es muy importante, cuando vayáis a buscar una avería, que os paréis y penséis, ¿dónde puedo tener la avería? O que lo primero de todo ante una avería, antes de coger el polímetro, es analizar o pensar en el panel, en lo que está haciendo el cuadro, en la instalación o en vuestro caso el panel de práctica. La avería más típica que nos ha pasado a todos, yo creo, alguna vez en lo que va de curso. Doy al pulsador de marcha y cuando suelto se para. Es decir, no queda enclavado. Bueno, en ese circuito, si yo sé cómo funciona, sé que tengo un contacto que es el contacto de realimentación, cuya función precisamente es que cuando yo suelte el pulsador de marcha, el circuito quede funcionando. Si no queda funcionando es que lo que tiene que estar fallando es esa parte del circuito. Es decir, me puedo centrar, lo primero de todo, en analizar el potencial que tengo aguas arriba de ese contacto de realimentación y el potencial que tengo aguas abajo de ese contacto de realimentación. Y el resto del circuito, en principio, salvo que no encuentre la avería ahí, no lo voy a mirar. ¿Por qué? Porque el problema lo tengo ahí seguro, o casi seguro, porque es lo que me falla. Cuando arranco el circuito y ya en el mando ni siquiera me funciona, pero absolutamente nada, ni se me enciende ninguna luz, ni nada. Bueno, cuando tengo todo fuera de tensión y en la mesa sí tengo tensión, porque la he medido, eso es lo primero que tengo que hacer siempre, antes de nada es medir con el polímetro tensión. Ya os lo dije que es lo primero que tenéis que hacer antes de probar. Mido en bornas y tengo que tener mis 230 voltios en monofásica o 230 voltios en trifásica, ¿vale? Si estoy a tensión reducida. Si estoy a tensión normal, tendré que tener los 400. Eso es lo primero. Suponiendo que tengo tensión, suponiendo que yo tenga tensión, bueno, pues ya analizo el funcionamiento del circuito, qué es lo que está haciendo, ¿vale? Pero pararos a hacer ese análisis. Para ello, lógicamente, interviene una segunda cuestión que siempre os digo, que es que tiene que estar analizado previamente el esquema en casa. Tengo que saber cómo funciona ese circuito. Si no sé cómo funciona, no voy a poder saber cuándo falla, porque necesito mínimamente saber cómo funciona. La razón de utilizar en electricidad los esquemas funcionales, que son donde ponemos los contactos en columnas y separamos los componentes, es decir, un relé, yo tengo los contactos en un sitio y la bobina en otro, es porque me ayuda a entender cómo funciona el circuito. Es por esa capacidad de entender cómo funciona. Bueno, una segunda avería, mirad. Bueno, y lo que os estaba diciendo antes de eso, cuando me falla todo el circuito y tengo tensión, bien el recorrido del neutro o bien el recorrido de la fase, casi seguro que están interrumpidos. Si nada me funciona, ni siquiera los pilotos de señalización de parada, es porque el circuito está interrumpido en uno de los tramos que lleva toda la corriente del circuito, que va a ser o bien el neutro o bien la fase. Lo que os digo siempre yo es que miréis siempre primero el neutro, porque el neutro tiene más conexiones y es mucho más probable o más fácil, cuando estoy cableando el cuadro, perderme esa conexión, ¿vale? Dejar a veces, si dejo de hacer una conexión, lo aíslo de lo que es el terminal 4 de la protección y el neutro queda completamente interrumpido. Aunque tenga yo todo unido, el neutro no llega a conectarse con la protección, por lo tanto, no tengo neutro en el cuadro. Otra cosa que deberíamos hacer antes de conectar el tablero a la mesa es timbrar el cuadro. ¿Qué es timbrar el cuadro? Coger el polímetro con continuidad y potencial por potencial comprobar que me pita en todos los bornes. Es decir, comprobar que tengo conexión. Eso debería de hacerlo también siempre. ¿Vale? Pongo continuidad, me pongo en el neutro, me pongo en la 2, por ejemplo, en la borna que yo tenga de neutro, y voy comprobando que me pita todo. Que me pita todo. Lo ideal sería hacerlo, por ejemplo, para el neutro, desenchufando de la mesa, poniendo las protecciones para arriba y me pongo en las bornas de entrada y compruebo todos los bornes de neutro. Me tiene que pitar con todos. Luego voy con la fase de entrada lo mismo. Y así, potencial por potencial. Pongo en uno de los bornes y compruebo que pita con todos los demás. ¿Vale?
Basta con hacerlo con uno y que pite con todos, porque unos con otros, si pitan con el primero, van a pitar entre sí también. Bueno, la segunda avería. Al accionar el pulsador de marcha, el contactor no se activa. Lo que se puede descartar, que el fallo está en el circuito de fuerza. Bueno, tanto como descartar, yo diría que primero vamos a mirar el circuito de mando, porque bueno, si no me funciona el mando no puedo saber si también tengo otro problema en la fuerza, ¿no? Pero bueno, aquí en principio, en descartar desde el punto de vista de lo primero que voy a mirar no va a ser la fuerza, ya que es el mando el que alimenta la bobina y es lo que me está fallando ya en un primer lugar, ¿no? Por tanto, voy a centrarme en el circuito de mando, lo primero. ¿Por dónde buscar? Por el cableado, contactos auxiliares y elementos del circuito de mando. En la alimentación del circuito de mando. Lo primero que deberíamos de comprobar es que tengo alimentación. Si no me funciona absolutamente nada, vuelvo a repetir. Vamos a mirar el neutro y la fase de entrada, que es lo que llamáis la alimentación. Y a partir de ahí, en la línea que me lleve a la activación del primer receptor, pues puedo hacerlo bien con continuidad o bien con tensión, de las dos maneras. ¿Vale? En este caso me propone... Vale, con tensión, mismo procedimiento que estábamos viendo antes. Os dibuja ahí el polímetro con las diferentes posiciones que iría poniendo de la sonda. Alimento el circuito, pongo el polímetro para medir tensión, me pongo en el A2 de ese primer receptor y con la otra sonda voy subiendo, conectando a los bornes desde aguas abajo, aguas arriba en el circuito. Empiezo por el A1, luego me subiría al 14 del S2, luego me iría al siguiente potencial, en este caso va el 22 del S2, luego al 96 del F1 y luego al 95, ¿no? A la parte de alimentación de línea. Donde yo mida tensión es donde voy a tener el circuito interrumpido. Si me da 0 es que el circuito está en contacto, ¿vale? Imaginaos que en la segunda medida, en la que hago en el 14, en la que hago esta de aquí, imaginaos que en esta medida de aquí, cuando pongo la sonda en esa posición, me salen 50 voltios. Bueno, eso me está diciendo que en este potencial de aquí lo tengo interrumpido. Ese potencial tiene algún tipo de problema, ¿vale? Tengo que revisar todas esas conexiones porque en una de ellas me he equivocado, ¿vale? En una de ellas me he equivocado. Entonces hay una avería típica de cuando estoy montando el cuadro. Claro, una instalación en funcionamiento, la instalación está cableada, está funcionando, está bien cableada, eso no va a pasar. ¿Dónde puede estar en una instalación en funcionamiento este fallo? Pues probablemente esté en uno de los pulsadores, los elementos que están en la tapa del cuadro, que alguno de esos elementos me falle. Pero el cableado no es probable que sea el problema. Lo que sí tiene que quedar muy claro es que donde yo mida tensión es donde tengo el circuito abierto. Cuando sobrepase S2, que es un contacto abierto, lo que puedo hacer es cerrarlo a la vez que mido, ¿vale? Para poder seguir haciendo la medición tengo que cerrarlo para que no me dé la medida de tensión que hay en él, ¿no? Lo cierro y luego... Bueno, voy a ver si lo tengo interrumpido aguas arriba, en cuanto mida con el abierto en el 13 del S2 o en el 22 del S2, ahí me va a medir tensión y me va a medir menos tensión. ¿Vale? De los 230. El resumen es, donde yo tengo tensión es que el circuito está abierto. Si me da 0, el circuito está bien, está cerrado. ¿Vale? Y cuando sobrepase los abiertos, los cierro con la mano para que no me engañe la medida, ¿no? Para poder medir bien. Esa es un poco la idea. Bueno, os lo dice ahí en cómo proceder, ¿no? Voy subiendo, aguas arriba en el esquema y midiendo. Donde tenga tensión tengo el circuito abierto. ¿Qué cosas pueden fallar? Cualquier contacto o cables que intervienen en la activación de la bobina del contactor. El dispositivo de protección usado para el circuito de mando. A veces, pues es algo tan sencillo que a veces pasa que tengo el térmico, por ejemplo, accionado y me está abriendo el circuito por aquí arriba. Y entonces, si me abre el circuito aquí, ya no va a funcionar absolutamente nada. ¿Vale? Fijaros que el térmico me anula completamente el circuito. Si tengo señalización del térmico, como es el caso,
debería de tener la lámpara del térmico encendida, pero como no siempre la utilizamos, en nuestros circuitos puede ser el caso, ¿no? Que esté el térmico interrumpido y me esté abriendo totalmente el circuito. Bueno, aquí os pone un caso particular que está dibujado, que este se suele hacer también con tensión, ¿no? La misma medida. Aquí el esquema que pone el libro no tiene bornas. Si estamos en un cuadro real que tenga bornas, a veces esa comprobación se hace de manera muy rápida a través del bornero, ¿vale? Con el circuito en tensión, yo puedo medir, imaginaros que las bornas que hay dibujadas 17 y 18 van a la tapa del cuadro, donde tengo un pulsador. Yo pongo las bornas en el 17-18 y pulso en la tapa del cuadro el pulsador. Si me da 0, cuando pulso es que el pulsador está perfectamente bien. Si pulso y me da una tensión y me sigue dando la misma tensión una vez he pulsado, suponiendo que sea un contacto abierto, el problema lo tengo en el pulsador. Es una manera de detectar el fallo en componentes. Si en vez de ser el pulsador es un final de carrera, por ejemplo, que yo tengo instalado, imaginaros en Puente Grúa, y tengo ahí arriba un final de carrera. No me apetece subirme a una plataforma o a un tal, o una escalera para ir arriba para dar el final de carrera. ¿Cómo lo hago? Pues lo que hago es lo que he dibujado aquí, entre la borna 22 y 23. Lo que hago es un puente. Con el circuito en tensión, hago con cable rígido un puente. A veces se puede hacer con los mismos elementos que las bornas traen para puentearlas. Y las conecto. Si el final de carrera tiene un contacto abierto y yo en las bornas, donde llegan las bornas de final de carrera, cierro el contacto con un puente, estoy simulando o estoy provocando la misma señal que me daría el final de carrera cuando se cierra. Si yo pongo el puente y la instalación funciona, me da la detección, ya sé automáticamente que el problema es del final de carrera. Tendré que sustituirlo porque se me ha estropeado. Entonces sí, ya tengo que coger la plataforma o la escalera y sustituirlo. Pero voy a ciencia cierta. No voy a estar perdiendo el tiempo, porque a lo mejor si me subo a la escalera allí y está bien, he perdido el tiempo de manera total. ¿Vale? Estas intervenciones que estamos viendo muchas veces en el bornero es el sitio más útil para poder hacerlas. Bien midiendo tensión o bien mediante puentes que me sustituyan el componente que yo quiero ver si está mal. ¿Vale? Si es una señal de un cerrado, ¿cómo lo hago? Pues lo que hago es soltar un cable. Si lo que tengo entre la borna 22 y 23 es un contacto cerrado de un final de carrera de un sensor que esté en un sitio donde no es fácil acceder, lo que hago es soltar uno de los cables y me estaría dando la orden, ¿no? Un contacto cerrado que se abre, deja de pasar corriente, lo que haría sería abrirlo. O simplemente podría, con el polímetro, tal como está en la 17 y 18, comprobar continuidad. Si es un contacto cerrado y no me da continuidad entre las dos bornas de ese contacto, es porque está interrumpido, ¿no? Porque está fallando. Todo esto es de bastante sentido común. Para los temas estos de mantenimiento hay que ser muy lógico. Y, no sé, es funcionar en modo binario, ¿no? Tengo circuito de fuerza y circuito de mando. Bueno, lo primero localizar cuál de los dos me falla. Me falla fuerza. Quito a partir de ahí el mando, ya no lo miro y me centro en la fuerza. Cojo el polímetro y empiezo a medir tensión. ¿Tengo tensión o no tengo tensión? También nuevamente dos opciones. Bueno, voy midiendo cuando tenga tensión y se supone que el circuito tiene que estar cerrado, pues es que algo está mal si me mide tensión. Bueno, pues ya sé dónde lo tengo localizado. Es un modo de operar siempre descartando lo que está bien e intentando localizar de manera concreta lo que está mal. Vale. ¿Se entiende más o menos cómo proceder ante una avería? Bueno, el segundo procedimiento con continuidad, me parece que algo os pone por aquí en la tercera. Bueno, nos propone aquí otra avería distinta. Nos dice el contactor solamente se activa mientras se mantiene accionado el pulsador de marcha. Cuando este se suelta, el contactor se desactiva. Bueno, esta nos la conocemos, es la que comentábamos antes. Nos ha pasado a la mayoría, yo creo, en el taller. ¿Qué se puede descartar?
Bueno, se puede descartar que el fallo está en el circuito de fuerza, porque cuando yo estoy pulsando, si tengo un motor, el motor funciona, pero cuando suelto es cuando se para. La fuerza no tiene el problema. El problema estará entonces en el circuito de mando. ¿Qué es lo que hay que buscar o por dónde buscar? Ya que la bobina se alimenta cuando el pulsador es accionado, parece claro que el problema se encuentra en el circuito de realimentación, porque el circuito de realimentación es el que se encarga de mantener funcionando el motor o el contactor o la bobina que yo tenga ahí cuando yo suelto el pulsador de marcha. Por lo tanto, ya lo tengo muy localizado. El propio comportamiento de la avería me está diciendo qué es lo que falla. Tengo que saber leer ese circuito, ese funcionamiento, pues para entender que lo que me falla es la realimentación. Sin más. Pues nada, iría al potencial aguas arriba, que lo marqué yo por ahí encima en verde, al potencial aguas abajo, que está marcado en azul, y a medir, ¿no? A ver cuál de ellos, pues habrá alguna de las conexiones, bien la de arriba o la de abajo, la que llega al 13 o la que llega al 14, que está interrumpida y por tanto no tengo realimentación. A veces pasa, ¿no? Cuando tengo elementos que están fuera y vengo por las bornas, pues se me queda alguna de las conexiones internas por hacer y es lo que me falla. Y el cuarto ejemplo que me pone aquí. Al accionar el botón de test, el relé térmico del contactor se desactiva, pero no se enciende la lámpara de señalización. Tengo un térmico, le damos al test, ¿no? El que nosotros es correr la pestaña, y no se me enciende la señalización de disparo del térmico. Vamos a suponer que el resto funciona. ¿Qué es lo que puedo descartar? Que el fallo está en el circuito de fuerza, porque el motor funciona y se supone que, vamos a entender, no lo dice ahí, pero que la parte del térmico de fuerza está cortando, con lo cual está haciendo la protección, está actuando de manera adecuada. Que el fallo se encuentre en la parte del circuito de mando que alimenta la lámpara de señalización. Bueno, yo no lo descartaría, miraría todo el circuito de alimentación de la lámpara, ¿vale? Lo más fácil y lo más directo es buscar lo más sencillo, que es que se me haya fundido la lámpara. Entonces, la medida que aparece ahí con el polímetro, lo primero que miraríamos es si le llega tensión a la lámpara. ¿Qué pasa si le llega tensión a la lámpara y no funciona? Que el problema es la lámpara. ¿Qué pasa si no llega tensión? Bueno, que el problema va a estar en el circuito. Esa rama que alimenta la lámpara probablemente tenga el problema. ¿Cuál puede ser un problema real en ese caso? Que se me haya estropeado el contacto del térmico, que tenga algún fallo en el térmico. ¿Vale? En ese caso, pues bueno, tendría que sustituir el térmico. Si no, pues sería alguna de las conexiones que no está bien hecha en esa rama del circuito. ¿Vale? Lo más probable en una avería de este tipo es que fuese la lámpara, en la realidad. Por eso lo primero de todo que hacemos es medir si tengo tensión en la lámpara. Cuando un receptor no está funcionando, y yo creo que debería de funcionar, lo primero que tengo que hacer es medir tensión en sus bornes. Si tengo tensión en bornes y el receptor no funciona, el problema está en el receptor. Si no tengo tensión, bueno, no funciona porque no tiene tensión, es normal. Lo que tengo que buscar el problema es en el circuito de alimentación. ¿Por qué no tiene tensión cuando yo creo que debería de tenerla? Veis que siempre es la misma manera misma de razonar entre dos opciones, ¿no? Elijo una. De manera que voy descartando siempre lo que está bien y centrándome en lo que está mal. ¿Vale? Ese es el método de trabajo, esa es la manera de proceder. Nunca intentéis resolverlo todo a la vez, porque no se pueden resolver los problemas técnicos a la vez todo. Tengo que hacer las cosas de una en una y en orden. Descartar siempre primero, o empezar siempre primero por las cosas más sencillas y luego irme a las cosas más complicadas. Porque normalmente las cosas fallan por razones sencillas. ¿Por qué no me funciona? Pues muchas veces es porque no tengo tensión en la mesa. Pues lo primero que medimos siempre, antes de empezar a trabajar, es la tensión en bornes del tablero, porque a lo mejor el compañero hizo un corto y no funciona. Si estoy en una instalación real, voy a poner en servicio una instalación y a lo mejor es porque la protección que está aguas arriba no se ha rearmado. Todavía no tengo tensión en la alimentación, por lo tanto no me va a funcionar. Pues lo primero que hago es comprobar tensión, para a partir de ahí seguir con el proceso de trabajo. Siempre voy de lo más sencillo a lo más complicado. Ya tengo tensión, empiezo a funcionar. Como es el caso, por ejemplo, con este ejemplo de aquí, no me funciona la lámpara de señalización del térmico con el térmico disparado. Bueno, pues lo primero que miro es si tengo tensión en la lámpara. ¿Por qué? Porque lo más probable es que se haya fundido. Pues es lo primero que miro. Siempre voy de lo más probable a lo más improbable, o de lo más sencillo
a lo más complicado y siempre en orden. Una vez que descarte algo, ya me olvido. ¿Ha pasado aquí alguna vez que estando comprobando un circuito, no os funciona y se ve que está el circuito que es el motor, por ejemplo, que hace un ruido raro y estáis mirando el circuito de mando? No pierdas el tiempo. Si el contactor está conectado, el circuito de mando está bien. Lo que te está fallando es la otra parte, el otro circuito, el circuito de fuerza. Olvídate del circuito de mando, que lo tienes bien, y céntrate donde tienes el problema. Hay que tener esa capacidad de discernir y eliminar. Lo que está bien, y lo que está mal, pues es donde me centro. Bueno, estos son algunas averías. Lógicamente hay muchas más, ¿no?, que todas estas de aquí. Estos simplemente son ejemplos. En una instalación real, ¿qué cosas pueden fallar? Bueno, puede fallar casi cualquier cosa. Lo que no suele fallar es lo que hay dentro del cuadro. Entendiendo lo que hay dentro del cuadro, las conexiones eléctricas. Los problemas de averías que tenemos aquí por mal cableado, esos los podemos tener en una instalación si estamos cableando en un taller. Cuando hago el timbrado del cuadro, pues que me falte una conexión. Pues nada, la localizo en el momento y lo hago. Pero en una instalación real que ya esté funcionando, eso no suele ser un problema. Problemas de averías que se pueden presentar desde el punto de vista eléctrico. Sobre todo sensores que fallan. Suele ser lo más habitual. Un sensor que deja de funcionar, pues por uso repetido se estropeó. Un sensor electrónico que se fundió. Un cable que se soltó a lo mejor de un sensor en una parte móvil de conexión. Un animal que me come un cable y me lo estropea. Cosas de ese estilo. Cortocircuitos no suele haber en una instalación real. Un cortocircuito es muy complicado. Puede llegar a haber un cortocircuito a lo mejor por un defecto de aislamiento en el cuadro, por suciedad. Suele ser otro problema importante. Por eso en las gamas de mantenimiento hablábamos de limpieza. Tengo un cuadro donde tengo depósitos de polvo en el interior importantes. Si además hay una ligera presencia de humedad, pues conduce superficialmente y puede hacer que dos bornes de un contactor pues se pongan en contacto, o incluso los tres. Yo una vez vi un cuadro, seguramente os lo comenté ya, en una fábrica de pinturas. Es un caso extremo, ¿no? Os lo comenté cuando hablamos de los cuadros. Un cuadro que dentro era una fábrica de pinturas donde lógicamente pintaban y utilizaban pinturas que eran metálicas en algún caso, encima que eran muy buenas conductoras, que era un sitio donde pintaban los tanques estos que fabrican el tanque Leopard. Entonces ese tanque lleva una serie de pinturas con unos tratamientos especiales, lleva varias capas, porque unas, por ejemplo, son para que no lo detecte el radar, tiene una composición que hace que las ondas de radar lo ignoren, que no reboten, vamos. Y otras eran de tipo metálico y, bueno, tenía varias capas de pintura. Tenía un cuadro ahí y decía el de la fábrica, bueno, estábamos allí porque estábamos llevando dos chavales a hacer prácticas de FCT. Dice, bueno, una de las cosas que le vamos a poner a hacer es que hagan un cuadro nuevo para sustituir este cuadro que nos está fallando. Porque ya han venido varias personas y tal, y no hay manera de arreglarlo. Cuando me abre el cuadro, estaban pintados por encima todos los componentes. Tenían una capa de pintura, además de diferentes tipos, todo por encima. El cuadro no era estanco, estaba completamente abierto, es decir, no tenía ni prensaestopas, estaba abierto y entraban los cables directamente. Estaban sujetos, no estaban colgando, pero entraban directamente. Como los cuadros que tenemos ahí que les falta la tapa de abajo donde pongo los prensaestopas, pues lo mismo. Y claro, estaba lleno de pintura en el interior. ¿Qué pasa? Que la pintura te ponía en contacto, te estaba puenteando todos los bornes de los contactores y como la conexión no era perfecta, pues a veces les funcionaba y a veces les saltaba. Dependiendo a lo mejor del grado de humedad que hubiese en el ambiente. Es un caso muy extremo, pero la limpieza de los cuadros es una labor importante por eso. Hay compañeros que han llevado de FCT y decían, también en otra empresa distinta, joder, es que nos ha puesto, en la primera semana nos tocó limpiar cuadros y tal, y no sé qué. Decía como, joder, pues vaya trabajo más poco eléctrico, ¿no? Limpiar un cuadro. Y entonces fue cuando le pregunté, ¿los de la empresa que estaban contigo lo estaban limpiando? Sí, el oficial era el que lo estaba limpiando y le estaba ayudando. Y dice, joder, es que es una labor de mantenimiento limpiar un cuadro. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Que llevamos al señor de la limpieza a que lo haga? Pues no, el señor de la limpieza limpia las oficinas, no limpia el cuadro. El cuadro lo tiene que limpiar el eléctrico, el de mantenimiento. Pues una de las labores que hay que hacer es limpiar un cuadro. Igual que en los centros de transformación, también se limpian con cierta periodicidad.
hay que hacer que los bornes y todo esté todo completamente sin polvo. Sobre todo si son cosas que están al aire, ¿no? Conexiones eléctricas que están al aire. Si está encapsulado ya no es tan importante. Apretar conexiones lo mismo. Es que estuvimos todo el día apretando conexiones en el cuadro. ¿Lo hacía el oficial? Sí, bueno, pues entonces es una tarea. Las conexiones hay que apretarlas. ¿Quién vamos a llamar más que un eléctrico para apretar las conexiones? Una labor de mantenimiento. Hoy en día eso es lo que se hace para ahorrar tiempo. Con una cámara térmica le sacas una foto al cuadro y buscas puntos calientes, ¿no? La cámara térmica te colorea por colores, normalmente te pone en blanco la temperatura más elevada, luego en amarillo, luego te va poniendo colores cada vez más fríos, ¿no? Y con una escala de temperaturas. Entonces esa imagen la puedes meter al ordenador y en un programa de ordenador te saca, yendo con el cursor a cada punto, la temperatura exacta que tiene ese punto. Se utiliza porque es muy fácil localizar conexiones flojas de esas, que normalmente producen calentamiento. O si tengo una fase en un motor que está más sobrecargada, en una línea que está más sobrecargada, ¿vale? Un motor, por ejemplo, que está a 2 fases, pues va a haber una sobrecarga en una de las líneas. O una línea donde no tengo bien equilibradas las cargas y hay una fase que lleva mucha corriente y las otras llevan poca. Pues voy a ver la fase que lleva corriente, pues muy caliente, ¿no? Un color muy claro. Bueno, todo eso con las cámaras térmicas se puede hacer o se puede detectar de una manera mucho más fácil. Bueno, preguntas. Estoy metiendo una buena turra, ¿eh? Estoy metiendo una buena turra, pero es importante que os quedéis con la idea. Que os quedéis con la idea general de cómo proceder, de cómo seguir el... Porque si algo he observado todos los años que llevo aquí es que de la que empezamos con esto somos todos muy desordenados. Somos caóticos, intentamos solucionarlo todo a la vez y aquí hay que ser como muy pausado. Para estas cosas de mantenimiento sí que conviene muchas veces ser tranquilo y no ser una persona acelerada. Pues para poder ir haciendo las cosas en orden de manera tranquila. Bien es cierto que si tengo una avería con una máquina parada me van a meter prisa porque queremos producir, pero a veces se acaba antes yendo un poco más despacio, siendo un poco más metódico, que intentando solucionarlo todo de golpe. Luego en la práctica, vais a estar en una empresa y vais a ver que las averías se repiten. Una vez que estéis en una industria y llevéis un año, vais a saber ya las averías que se producen en la máquina. Muchas veces no vais a necesitar casi ni comprobar nada, vais a saber que hay un sensor que falla y siempre es el mismo y vais a ir a sustituirlo directamente y lo vais a reparar. Pero bueno, al principio, cuando no conozco, hay que seguir ese orden. En una máquina compleja, pues tendré que tirar lo primero de todo de planos, de esquema, lo que yo os digo, ¿no? Lo primero de todo cuando pruebo el esquema justo al lado del panel. Porque, bueno, no va a ser fácil muchas veces, lo primero será entender el esquema, cómo funciona. Saber cómo funciona la máquina para poder intuir el fallo que está dando de dónde viene. Aquí estamos con circuitos muy sencillos en comparación con lo que son los circuitos reales. Pregunta que os hago, ¿alguien tiene alguna práctica operativa que funcione si conectamos al tablero? Para hacer estas comprobaciones sobre un tablero. ¿La tuya funciona completamente? La vamos a poner ahí, vamos a hacer alguna avería para comprobar. ¿Alguno de los que tiene el cuadro de madera? Digo porque se va a ver mejor. Pues lo montamos ahí delante y vamos a hacer la avería, si la solucionamos para que veáis un poco el proceso. Vale.